Hola, mi nombre es Oscar Armando Rodríguez Prieto, estudiante de la Maestría en Educación Basada en Competencias de la Universidad del Valle de México, y esta es mi presentación acerca del constructivismo. Comencemos por la definición de constructivismo. El constructivismo surgió como una explicación epistemológica alternativa de cómo se genera y cómo se transforma el conocimiento, en la que se sostiene una importante implicación e intervención tanto del sujeto cognoscente como de realidad, que se convierte en el objeto del conocimiento. Antes del constructivismo, se consideraba que el aprendizaje era un proceso de transmisión-reproducción de contenidos basado esencialmente en el maestro y su verbalismo exacerbado, y en el que los alumnos eran unos recipientes pasivos. Es decir, el sujeto interactuaba con el objeto y a partir de la interacción con el objeto, el sujeto generaba un conocimiento que se reflejaba completamente conforme a la realidad. Las ideas centrales del constructivismo, tal como lo conocemos hoy en día, dicen que uno, el conocimiento es una construcción de la realidad, ya no se considera que no es una copia ni un reflejo de ella. El sujeto cognoscente es constructor de una serie de representaciones o interpretaciones de la realidad, las cuales le ayudan a comprenderla y a construirse a sí mismo. El conocimiento es producto de la actividad cognitiva, las experiencias y la subjetividad del sujeto. El conocimiento depende del sujeto, de su actividad y de su contexto. Lo construido es influido por las interacciones entre el sujeto y el objeto, pero es cualitativamente una novedad. Además, se propone que se abandone el realismo ingenuo como una forma cultural de conocimiento. Comencemos a hablar de las distintas vertientes del constructivismo conforme han ido surgiendo a través de los años. El primero y uno de los más ascendentes hoy en día es el constructivismo psicogenético piagetiano. En esta teoría del desarrollo, el sujeto alumno construye en su interior, es decir, en lo individual, estructuras cognitivas, los aprendizajes escolares para los cuales es menester conocer su psicogénesis mediante la aplicación de estructuras y del mecanismo de equilibración. Su análisis se enfoca en los mecanismos y procesos constructivos estructurantes y en los procesos psicogenéticos. Según el constructivismo, el aprendizaje es un proceso determinado por las estructuras cognitivas, que son procesos del desarrollo cognitivo. Sin embargo, puede provocar reestructuraciones cognitivas amplias bajo ciertas condiciones. No se niega la presencia de realidad. Existe, mas no se le puede conocer de forma exacta. A esto se le conoce como realismo crítico. Lo mental se localiza en el sujeto alumno. Continuamos con tres teorías del aprendizaje que conforman lo que se conoce como el constructivismo cognitivo. La primera es la teoría de asimilación ausubeliana. Esta dice que el alumno construye en sí mismo significados a partir de los contenidos curriculares mediante la interrelación de los conocimientos previos con la información por aprender que el currículo proporciona. Su análisis se enfoca en los procesos de asimilación y retención de significados. Según esta teoría, el aprendizaje es un proceso influenciado por las ideas de pensamiento y que provoca reestructuraciones de distintos tipos: subordinado, subordinado o coordinado. No se niega la presencia de la realidad y lo mental se localiza en el alumno. La siguiente, la teoría de los esquemas, dice que el alumno construye en sí mismo, en lo individual, esquemas que se construyen y modifican por los mecanismos de acumulación, ajuste y reestructuración mediante la interrelación entre los esquemas y la nueva información. Su análisis se enfoca en los procesos de construcción y uso de los esquemas o modelos mentales. Según esta teoría, el aprendizaje es un proceso determinado por los esquemas existentes y puede provocar reestructuraciones de distinto nivel: acumulación, ajuste o reestructuración. No se niega la presencia de la realidad y lo mental se localiza en el alumno. En esta última teoría del aprendizaje estratégico, el aprendiz, como constructor de formas personales y estratégicas de aprender, construye en sí mismo
gracias al apoyo de otros, actividades estratégicas y autorreguladores para aprender a aprender mediante la aplicación metacognitiva, reflexiva y autorregulada de las estrategias cognitivas. Su análisis se enfoca en la aplicación autorregulada de las estrategias cognitivas y en el conocimiento metacognitivo. Según esta teoría, el aprendizaje es un proceso determinado por el uso de estrategias cognitivas, la reflexión metacognitiva y la autorregulación. No se niega la presencia de la realidad, al igual que en las otras dos teorías, y lo mental se localiza en el alumno. Continuamos con el constructivismo sociocultural. En esta teoría del desarrollo, el aprendiz como constructor de la cultura gracias al apoyo de los otros, construye entre sí mismo los mediadores y los otros, los saberes culturales o educativos y la utilización de los instrumentos, especialmente los de naturaleza semiótica, participando en la zona de desarrollo próximo o ZDP, con los que saben más. Su análisis se enfoca en la interacción del sujeto con los otros, en la mediación social y en los procesos socioculturales. Según el constructivismo sociocultural, el aprendizaje es un proceso de aculturación o apropiación de instrumentos y significados culturales que ocurre en situaciones y prácticas culturales, como las educativas. La realidad es material y preexiste al sujeto. No se puede conocer de forma exacta. Lo mental se localiza en forma situada y distribuida social y culturalmente, y no se niega lo mental de forma individual. En el constructivismo radical, el sujeto alumno construye en sí mismo interpretaciones viables a partir de las experiencias personales y la reflexión sobre las mismas mediante la aplicación de los mecanismos de construcción endógenos. Su análisis se enfoca en el sujeto constructor. Según el constructivismo radical, el aprendizaje es un proceso de interpretaciones relativistas, pero viables. La realidad se niega como posibilidad de conocerla y se rechaza cualquier postura de realismo. Lo mental se localiza en el sujeto observador. Finalmente, en el construccionismo social, la comunidad construye en lo social formas de discurso y lenguaje científicos mediante la convención intersubjetiva. El lenguaje es un medio para construir significados y para desarrollar el pensamiento social. La realidad es creada por el lenguaje para convertirse en una auténtica construcción por consenso o por convención intersubjetiva dentro de las prácticas cotidianas de interacción social. Su análisis se enfoca en las formas de discurso que usan las personas y sus encuentros sociales. El aprendizaje es un proceso de saber cómo usar modos de discurso dentro de comunidades discursivas. Se rechaza cualquier postura realista y se niega la existencia de lo mental. Realidad y mente son auténticas construcciones culturales y discursivas. Es importante tomar en cuenta que el constructivismo es una teoría de la cognición y el aprendizaje, no una teoría de la enseñanza. El constructivismo por sí solo no puede generar los principios teóricos adecuados sobre las prácticas educativas y pedagógicas, mas provee un punto de arranque para su creación. Sin embargo, también nos dice que es importante dar más prioridad al desarrollo de significados que al entrenamiento de la conducta, comprender las acciones de los estudiantes conforme al sentido que dan ellos a las cosas y ver los errores como oportunidades para comprender el entendimiento. Parece ser que, desde hace varios años, el constructivismo es la teoría de aprendizaje más aceptada en las comunidades educativas alrededor del mundo. Así, los psicólogos y teóricos del aprendizaje continúan estudiando y comentando las ramificaciones del constructivismo, dándole su propio giro y modificando los acercamientos de este a la educación. Es nuestro deber como futuros maestros en educación mantenernos al día con los comentarios de los expertos en estos temas y asegurarnos de aplicar los principios de esta teoría en el aula para optimizar nuestra propuesta didáctica. Muchas gracias por su atención, espero que esta presentación haya sido de su agrado.